Hola, ¿qué tal, hermanos? Bienvenido de nuevo una vez más a tu canal Fieles a Jesucristo. Ya sabes que estuvimos ausentes por ciertas circunstancias, nada malo, gracias al Señor, sino que estuvimos, los hermanos que estábamos aquí en el canal, trabajamos porque nosotros realmente no dependemos como muchos han creído del canal, porque sabes que es apenas un canal que está comenzando y lo hacemos para la predicación del Evangelio. Realmente agradecemos a todas las personas que oren por nosotros, porque aquí junto a mi hermano Daniel, que él acaba de regresar del Perú, estamos levantando una congregación gracias al Señor que nos ha dado la fuerza. Y también agradecemos al hermano Jairo, un saludo hermano, un abrazo de aquí a donde estés, por el apoyo, por tu oración. Realmente eso ha fortalecido nuestras vidas también. Estamos agradecidos. Hemos también tenido la oportunidad de conversar entre nosotros y el equipo de nosotros que estamos trabajando en ello, de salir a predicar a las calles, a anunciar el Evangelio, para que las personas puedan oír el Evangelio y puedan oír acerca de Jesús conforme a las Escrituras. En esta oportunidad vamos a estar hablando, yo le voy a hacer unas preguntas al hermano y bendiciones de verdad, y que ojalá que esperemos que te guste nuestro nuevo emprendimiento y nuestro video. Hermano Daniel, de verdad que bienvenido una vez más al canal, a tu tierra, Venezuela, ya que estuviste en el Perú. Hermano, quería hacerte una pregunta. ¿Qué opinas de la predicación del Evangelio hoy día dentro de las iglesias, que se habla más del posmodernismo, de la economía, de que Dios te quiere bendecir, de que decláralo y decrétalo, y que recibe, y si no das si no siembras, Dios no te bendice? Bueno, un saludo. eh, Dichoso de estar aquí en este canal para hablar de las cosas de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Del Evangelio. Claro, eso es lo que hoy vemos en día. La mala predicación del Evangelio está proliferando, ¿no? Y aunque viene, no es desde ahora, ¿no? Viene desde muchos años atrás. Pareciera que hoy en día ha estallado un boom de tantas cosas que son herejía. Decláralo, decrétalo y créelo. Si no diezmas te vas para el infierno. Tantas cosas así, ¿no? Y es triste porque hoy estuvimos viendo un video de un pastor, ¿no? Dijo dos palabras las cuales nos entristeció, ¿no? Por las personas que están en la congregación, y lo otro por malinterpretar y hablar las cosas a su manera y a su conveniencia. Me da risa porque el pastor dice a lo último, pastor, no sé cómo llamarlo, ¿no? Dice, y yo sí voy a ofrendar, yo sí voy a diezmar, yo sí voy a pactar, claro, porque una parte de esa ofrenda va para él, claro, ¿quién no va? Hay que ser bien tonto de caer en su juego, ¿no? Y él decía de que si no diezmo, si no ofrenda, no tienes una vida espiritual, Wow. cuando realmente no es así. La palabra dice todo lo diferente, ¿no? La palabra dice más buscar el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia. No dice, o creemos que Dios nos va a mirar por el dinero que damos o por arrepentirnos del corazón. Dios va a mirar nuestro arrepentimiento y aquella búsqueda con amor. Entonces, ¿qué podemos decir? Que vamos a llamar la atención de Dios por el dinero. No creo que sería así, y la escritura no lo dice. Lo dice lo contrario, ¿no? En el Nuevo Testamento no se habla tanto de dinero como se habla hoy en día. Hombres manipuladores de la palabra y engañadores para su beneficio. Y hablaba de eso, ¿no? Y hablaba muchas cosas que son ya muy depravadas, muy sarcásticas. Tenía de todo un poco. Pero bueno, gracias a Dios tenemos el derecho de nosotros hablar, de manifestarnos por medio de este canal, ¿no? Y creo que el Evangelio está cayendo en muchas contradicciones, en muchos errores. Cuando es verdad que el Evangelio es algo vivo, es algo eficaz, es algo que convierte al ser humano. El ser humano, cuando encuentre a Dios cara a cara por medio de su palabra, cambia, se transforma, Amén. vive una vida para Él.
camina por los caminos del Señor. No tienes que estar diciéndole haz esto, no, sino simplemente tomar la palabra de Dios como está establecida, como lo dice. Porque dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta que convierte al alma. Amén. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. ¿Necesitamos teología para entender esto? ¿Necesitamos profundizar mucho para entender esto? No. Es la palabra de Dios que convierte nuestros corazones, convierte nuestras vidas. Amén, amén. Amén. Y para enfatizar algo, varón, creo que cuando dice que hace sabio al sencillo, es que la palabra de Dios te da las herramientas para que distingamos entre el error y la verdad, ¿no? Yo creo que eso es gran parte de lo que nosotros tenemos que aplicar hoy en nuestra vida para la buena enseñanza, el trazo de la palabra, estos falsos predicadores, estos mutiladores, estos trasquiladores que tienen que ser denunciados y la verdad tiene que ser dicha, porque la verdad siempre triunfa, ¿no? Ahora, hermano, hay un salmo que te quería preguntar, que dice Salmo 138:2, donde dice Dios ha exaltado su palabra por encima de todas las cosas. En otra versión dice a la altura de su nombre. ¿Por qué tenemos que hacer caso a la palabra de Dios en medio de este día, en medio de tanta perversidad, de tanto pecado, de tanta oscuridad? Bueno, claro. ¿Qué pasaría si tú te vas a la selva o vas al mar y te colocan en el medio del mar, ahí te dejan en un barquito o te lanzan en la selva y te dejan ahí? ¿Hacia dónde vas a tomar? ¿Para dónde correrías? Sería muy diferente si tendrías un GPS, ¿no? Ya un GPS ya consigue unas coordenadas y te va a llevar a buen puerto, te va a llevar a un lugar seguro. Esa es la palabra de Dios, pues. Tenemos que estar pendientes de la palabra de Dios. Tenemos que estar muy atentos a las cosas de Dios. Una persona que escudriñe la palabra, que busque de Dios, creo que nunca será engañada, ¿no? La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es pura. La palabra de Dios es real. Es viva y eficaz. Y si no lo creemos y si no vivimos eso, entonces estamos en graves problemas. Hoy en día hay un bendito que lo he escuchado mucho, ¿no? Un bendito refrán que dice: y el pastor o el siervo de Dios dijo. Él lo dice así. No, pero ¿qué realmente dice la palabra? Estamos llegando a nuestras casas a certificar lo que dijo un predicador o lo que dijo cualquier persona en un púlpito. Hay que escudriñar y ver. Es necesario para no ser engañado. Por eso que Pablo le hace referencia a Timoteo, que conocía de aquella palabra desde la niñez. Amén. Y que estuviera en ella. Dice, persevera, aún cuídate tú de la doctrina que tú enseñas y de lo que predicas, para que no te desvíen y caigas en eso, ¿no? El apóstol Pablo era muy sabio en eso, ¿no? Y dice 2 de Pedro, donde dice del 1, del 19 en adelante, dice, tenemos la palabra profética más segura, pues, el cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que es el Señor, salga en nuestros corazones, hasta que tenemos la palabra fiel, para cuando el Señor venga, Él nos pueda encontrar fiel. Un mensaje también es que a este tipo de predicadores huyan de esas iglesias, que esos son falsos predicadores. Por ejemplo, aquí en nuestra tierra donde nosotros vivimos y en nuestra zona, nosotros somos de la isla de Margarita, de Venezuela. Hay muchas iglesias que están contaminadas y están enseñando que tienes que traer la ofrenda, que tienes que traer esto, que tienes que traer aquello, que pacta, que da, que declara lo que recibe. Y como decía el hermano Alducin, que lo veía en estos días, pura basura. Todo lo que enseñan es pura basura, como dice el texto. En estos tiempos se levantarán hombres amadores de sí mismos, ¿verdad? Y dice, tendrán comezón de oído escuchando doctrinas de demonios, ¿verdad? Y introducirán doctrinas que vienen del corazón de Satanás. Y serán engañados, e irán engañando y siendo engañados. Y Dios, como dice 2 Tesalonicenses 2:11, les envía un espíritu engañoso para que ellos crean que lo que ellos están predicando es verdad y se pierdan, hermanos. Entonces, gracias de verdad por lo que nos ha enseñado. ¿Qué más pude decirle a nuestra audiencia, hermano? No, y es demasiado dañino porque vemos mucha gente hoy en día dañada, con los corazones rotos, en su casa, molesta con el mismo Dios. ¿Por qué? Por estas personas inescrupulosas, ¿no? Que predican un evangelio tan falso, tan mentiroso,
y quien termina saliendo dañado es una persona. Hay personas que van a las noches de gloria, a las noches de sanación, y cuando van le profetizan, le dicen que ya están sanos, pero hablan de su misma corazón, Presenciando. de su misma presunción y no de la de Dios, ¿no? Y esas personas se van para su casa sanas y después regresan, pero sigo mal, y lo que le dicen es que no has creído, no creíste la palabra. Entonces, y así muchas personas están dañadas, ¿no? Entonces, incitamos, llamamos a los hermanos, a cada persona, a que escudriñen la palabra, a que se metan de lleno a la palabra de Dios. Dice el libro de Colosenses que seamos llenos de la palabra del Señor. Amén. Entonces tenemos que ser llenos de la palabra de Dios, tenemos que llenarnos de ella. ¿Por qué? Porque ese es el manual, esa es la ley, la constitución para cada cristiano. Pablo le dice a Timoteo, pero tú habla lo que está conforme a las sanas escrituras. Una persona llena de la palabra de Dios tiene el poder de Dios por dentro, porque es la misma palabra de Dios en nuestros corazones, en nuestra vida. Entonces, sería imposible que una persona que esté llena de Dios, de su palabra, pueda ser engañada. Entonces, tenemos que ser muy comprometidos con la palabra de Dios. Una persona que diga ser cristiano, que se congregue, y no esté leyendo la palabra de Dios, está en graves problemas, está propenso a caer en cualquier momento. ¿Por qué? Porque no se está alimentando de la palabra de Dios. Dice el Señor, sopló, entró a nuestro ser y nos dio vida. Ese viene siendo como lo mismo, pero de otra forma, ¿no? Porque a veces estamos deprimidos, estamos con esto, con los problemas diarios, y leemos la palabra y nos sana nuestro corazón, nos fortalece, nos da vida. Entonces la palabra de Dios es muy importante, igual que la oración, ¿no? Pero hoy estamos hablando de la palabra. La palabra no se puede dejar de un lado. Un cristiano no puede caminar lejos de la palabra de Dios. Es esa brújula, ese GPS que nos va a llevar a buen puerto. Amén, amén. El hermano Alducin también recalcaba, él decía, la palabra, la Biblia es el tesoro más grande que Dios nos ha dejado después de Jesucristo, y de verdad que para nosotros es una bendición tener la palabra, escudriñarla, ¿no? Hermano, agradecemos a todos los hermanos que estuvieron con nosotros en este video. Si está en ti apoyarnos, compartirlo, ¿verdad? Otra cosa queríamos decirle, vamos a estar predicando el evangelio en las calles, predicando al estilo de Way of Master, o los pasos del maestro. Si está en ti apoyarnos, orar por nosotros, te lo agradecemos, porque armando un equipo donde hay personas que se nos están uniendo, y estamos agradecidos con Dios para salir a las calles, para predicar el evangelio, para anunciar la verdad. Y se trata que le anunciemos la verdad al doctor, al arquitecto, al ingeniero, al religioso, a todas las personas, porque la Biblia dice que todos, en el libro de Hechos dice, porque Dios demanda a todos los hombres y en todas partes que se arrepientan, y tenemos que cumplir la gran comisión, salvando las vidas, como dice Mateo capítulo 28, verso 19, donde dice, y predicar este evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado, como dice Juan 20, que dice que ellos creerán por el mensaje que nosotros le vamos a hablar. De verdad, que bendiciones, hermanos. Sigan orando por nosotros, estamos agradecidos contigo. Y no dejes en un instante de leer, de escudriñar, de aprender la palabra de Dios, y trázala conforme a los principios de interpretación, conforme a la historia y conforme a los primeros cristianos. Dios te bendiga y gracias por el apoyo. Mil bendiciones.